acá grabar. Ah, faltaba entonces grabar un poquito de la clase, pero vamos a hacer una recopilación, ¿ya? Lo que estamos haciendo es ponernos al día, ¿ya?, con otro formulario. Recordemos que este ya es nuestro tercer formulario y estamos recordando los contenidos de la columna de opinión. Claro, también la legalización de la marihuana también es un tema polémico, Dylan. De hecho, por ejemplo, me acuerdo haber leído que la ONU reconoció las facultades o las propiedades medicinales de la marihuana. Aún así, todavía no reconoce en su totalidad, por ejemplo, el uso recreativo, ¿ya? Y ahí también hay una serie de puntos de vista que pueden ser de distintos autores, ¿ya?, que puedan avalar o puedan rechazar, por ejemplo, esta proposición. Aunque ya que la ONU haya reconocido sus propiedades, es un paso importante ya para la legalización de la marihuana, que también es un tema, como te decía, polémico y que hay muchos puntos de vista, pero lo primero ya es tratar de buscar los argumentos a favor o en contra de este tema. Bien, vamos a comenzar con la preparación de esto. Recuerden que este formulario va a quedar para ustedes y yo les recomiendo que vayan anotando ya una verdadera o una falsa, vayan anotando ahí para avanzar el trabajo, ¿ya? Y así podamos sacarnos una mejor nota. Recuerden que esto es con nota y sacarse un 7 siempre es bueno, ¿ya?, para las ponderaciones que vamos a tener durante el curso. ¿Mm? Si tú me preguntas si yo estoy a favor o en contra, bueno, hay varias cosas ahí que hay que revisar, ¿no? Por ejemplo, hay que ver el tipo de sociedad también donde se va a postular, ¿ya?, esta legalización. ¿Mm? Muchos dicen, por ejemplo, que el Chile no está tan preparado como si nosotros comparamos, por ejemplo, con Holanda o con Países Bajos, ¿ya? Allá, por ejemplo, también está legalizado su uso recreativo y su uso medicinal. Yo creo que el primer paso, por ejemplo, en nuestro país, sería legalizar el uso medicinal, ya que las personas, por ejemplo, puedan tener una percepción mucho más positiva de las propiedades que plantea, por ejemplo, el uso medicinal de la marihuana. Yo creo que ese es el primer paso. Y después, por ejemplo, al uso recreativo, pero el uso recreativo ya acompañado también con otros tipos de derechos sociales que son quizá un poco más necesarios. Eso yo creo que es por lo menos lo que pienso, y gracias, Dylan, por preguntar qué es lo que piensa el profesor. Eso es súper importante, reconocer también lo que uno piensa a partir de este tema polémico. Bien, vamos a comenzar acá a poner mucha atención, ¿ya?, con la completación entonces de el formulario. Dice, la columna de opinión pertenece a los géneros periodísticos. ¿Aquello será verdadero o será falso, chiquillos? Esperaré sus respuestas en el chat. ¿Cómo es la Verdadero. respuesta? Muy bien, verdadero, verdadero, muy bien. Recordemos que pertenece a los textos periodísticos y a su vez también al género eh, argumentativo, dentro de los textos argumentativos, ¿bien? Número 2, sigamos acá. La columna de opinión generalmente aborda temas decimonónicos, de tiempos remotos y de difícil entendimiento para la población, ¿ya? Acá Dylan me preguntó qué es lo que era decimonónico. Decimonónico es temas antiguos, ¿ya?, o temas, por ejemplo, muy, muy rebuscados o muy difíciles de entender. En ese sentido, ¿la columna será algo difícil de entender o será algo más bien cercano? ¿Mm? No, será algo fácil de entender para la Fácil. población por el tema controversial. Muy bien, Falso. excelente. Muy bien, es falso. También Amanda ahí también interactuó y gracias, Amanda, también es falso. Veamos el número 3. Dice, la columna de opinión, al ser parte de los géneros argumentativos, responde a las preguntas. ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Serán parte también del género argumentativo esas preguntas, querido? Por ejemplo, la pregunta que me hizo Dylan. ¿Qué piensas de la legalización de la marihuana? ¿Qué te parece la legalización? ¿Será parte del género argumentativo, no? ¿Mm? ¿Serán parte? ¿Las habré respondido cuando Dylan me preguntó? ¿Mm? ¿Verdadero o no? Verdadero, claro que sí, es verdadero, es verdadero. Estas preguntas, ¿por qué se las puse acá también en este pequeño cuestionario? Porque para hacer el trabajo, ¿ya?, de analizar una columna de opinión, ustedes tienen ya que
hacerse esas preguntas. ¿Qué pienso yo, por ejemplo? Hay una columna sobre la figura de Maradona, por ejemplo. ¿Ya? Hay una reflexión sobre Maradona y sobre la muerte de él. Y claro, tiene todas estas aristas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la drogadicción en el deportista, el tema de los logros también y todo. Y finalmente, quien escribió esa columna se preguntó, ¿qué pienso yo de Maradona? ¿Qué me parece, por ejemplo, toda su historia de vida o cómo se recepciona esa historia ante la población? Si ustedes se fijan, esas preguntas son esenciales y son estructurantes ya de una columna de opinión. Muy bien, sigamos con la 4. En una columna de opinión, el autor o autora presenta la información de forma objetiva, predomina en su alocución la función referencial para referirse a cuestiones que están presentes en la realidad. ¿Será solamente objetiva, chiquillos? ¿Será solamente objetiva? ¿Qué piensan ustedes? No, porque es un texto argumentativo, entonces tiene que estar lo que piensa la persona que hace la columna de opinión. Claro, excelente, excelente, excelente. Esto sería entonces falso. La columna de opinión corre por dos carriles, como le decía yo. Por una parte es subjetiva, ¿ya? Que tiene que ver con los sentimientos incluso de el emisor o emisora, ¿ya? Y también tiene que ver con los datos objetivos, ¿ya? Lo objetivo ahí es lo que suscita la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, la muerte, o sea, con la muerte de Maradona, ¿ya? Es un tema que ya sucedió, es un hecho, ¿ya? Es un hecho que está presente en la realidad. Pero cada persona tiene distintas formas de entender ese hecho real. Y por eso también la columna puede ser subjetiva. ¿Mm? Pero la construcción también es una construcción argumentativa y por tanto, ahí está el juego también de la construcción de una columna de opinión. Dice número 5. La columna de opinión se basa en un análisis de los temas contingentes, polémicos y alusivos al interés público. ¿Será eso verdadero? Verdadero. Por supuesto que sí, verdadero, verdadero, verdadero. Sigamos acá, número 6. Los argumentos son aquellas intuiciones sensibles que nos permiten defender emocionalmente nuestra postura frente a los temas. ¿Serán esos los argumentos? ¿No? No, están compuestos de premisa y de una tesis. Muy bien, muy bien. Premisas, tesis, argumentos forman parte también del discurso argumentativo, ¿no? Ahí volvemos al tema, por ejemplo, de la sensibilidad. La sensibilidad puede estar presente en la argumentación, ¿ya? Pero tiene que ser de una forma que a ti te tienda a persuadir, ¿ya? Hay cosas que te persuaden y hay cosas que te convencen en el discurso argumentativo, ¿ya? Lo que tiene que hacer es un doble juego, ¿no? Es como hacer una armonía entre las cosas que son más bien subjetivas, emocionales y también las cosas objetivas, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar las argumentaciones de esta chiquilla, la Alejandra Valle, por ejemplo. La Alejandra Valle es una argumentadora súper, súper, súper buena. ¿Por qué? Porque ella tiene mucha sensibilidad social, pero a su vez también plantea argumentos lógicos, ¿ya? Que acompañan esa sensibilidad. Y esa conjunción, ¿ya? La hace una muy buena argumentadora. ¿Ya? Escuchan ahí a la Alejandra en el matinal de los que sobran, en la voz de los que sobran. Yo siempre les recomiendo ese medio, que es un medio más bien no alternativo, sino que un medio nuevo que se está posicionando también en el país como un medio crítico ante la información que se está estipulando. Vamos al número 7. El número 7 dice, en la columna de opinión, la justificación es clave para pasar de una opinión a la argumentación lógica. ¿Será eso verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero. Ahí está. Volvamos entonces perdón, al mismo ejemplo. Ahí está. ¿Ya? Uno tiene que justificar sus posiciones. ¿Ya? Si a ti te gusta A o B, perfecto, perfecto, a ti te puede gustar eso, pero ya dan los argumentos, ya te hace parte de una justificación y una argumentación lógica. No sé si se acuerdan que vimos un video de una profe que explicaba la columna de opinión y decía, bueno, si hay una serie que me gusta o no me gusta, ya eso está perfecto. Pero si yo quiero argumentar, ya tengo que buscar argumentos lógicos. Por ejemplo, dentro de una serie, la fotografía de una serie. ¿Ya?
los elementos técnicos que están detrás, la presencia, la interpretación de los actores, de las actrices también, ¿ya? Por ejemplo, cómo se presenta el tiempo de la historia también es algo muy importante. Y de hecho, si uno lo regresa a las clases de lenguaje, cuando nosotros vemos términos técnicos del lenguaje, por ejemplo, el tipo de narrador, el tipo de la historia, el tipo de relato, ya las estéticas que están detrás, todo eso tiene que ver para propiciar no solamente el análisis, sino que también el gusto por la obra de arte literaria. ¿Mm? Muy importante, por ejemplo, cuando yo discuto con mis amigos, no sé, un libro de Stephen King, por ejemplo, que muchos les gusta a ellos, ¿no? Vemos temas técnicos también dentro de la argumentación, no solamente si me gustó o no me gustó el libro, sino que también hay que ver elementos que son claves. Por ejemplo, últimamente hemos estado leyendo It, la estaba leyendo otra vez, ya a propósito de la película, ¿ya? O la película fue mucho tiempo, pero me puse a leerlo, siempre leo al último del año un libro de Stephen King, y claro, con mis compañeros hacemos el paralelo, ¿no? Entre la película, entre el libro, entre las dos películas, en la película de los 80 y la película de hace unos poquitos años, y así se va argumentando sobre el gusto, ¿sí? Propiciando argumentaciones lógicas, ¿bien? Vamos al número 8. Dice, una hipótesis de investigación es una suposición realizada por un investigador o investigadora para evaluar la pertinencia de su investigación. De ella podemos extraer causas y consecuencias con el fin de derivar las consecuencias lógicas, las consecuencias, me equivoqué acá, con el fin de derivar mediante un derivar las consecuencias mediante un procedimiento lógico. Ya, está un poquito más redactado, lo voy a arreglar ahora, pero se entiende la idea, ¿no? ¿Será verdadero o será falso esa proposición? Verdadero. Por supuesto, verdadero. Cuando uno argumenta, entonces, ¿ya? Sobre un gusto, tiene que plantear una hipótesis, y de esa hipótesis nosotros podemos encontrar las causas y las consecuencias. Así funciona la ciencia, así funciona también la argumentación, y es clave que ustedes sepan qué es lo que es una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis, entonces, se plantea ante la investigación para determinar causas y consecuencias. ¿Por qué se piensa así? ¿Por qué, por ejemplo, la figura de Maradona es tan polémica? ¿Por qué, por ejemplo, en el país ha sido tan polémico la legalización de la marihuana, por ejemplo? ¿Mm? Y ahí hay una serie de problemáticas que nosotros podemos ver. Número 9. Las preguntas frente a un tema polémico. También también es un tema polémico sobre la evolución, ¿no? Por ejemplo, entender la evolución de una forma biológica o de una forma social. Son dos formas de entender la teoría de la evolución, ¿ya? Ahí, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, ya la evolución está dada una vez, ¿y qué le espera a lo humano? ¿Ya? ¿Qué nos espera en la sociedad o qué cambios físicos podemos tener también? Esos también son temas que pueden ser polémicos en ese sentido. Dice, vamos al 9. Las preguntas frente a un tema polémico orientan el estudio y son la base de la investigación para llegar a los datos y a los desafíos planteados. ¿Qué será? ¿Eso será verdadero o será falso, chiquillos? ¿Mm? ¿Será verdadero o será falso el número 9? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están ahí? Vamos a leer de nuevo la 9. Dice, las preguntas frente a un tema polémico orientan el estudio y son la base de la investigación para llegar a los datos, a los desafíos planteados. ¿Ya? ¿Será pertinente eso? Por supuesto que sí. La locución es verdadera. Las preguntas dentro de la construcción el texto argumentativo, ya sea un debate, ya sea, por ejemplo, una columna de opinión, como estamos viéndolo nosotros, son claves. Hacerse preguntas como las que habíamos visto anteriormente, sobre qué pienso, ya, sobre qué me parece, por ejemplo, un tema determinado, son claves para determinar entonces, ya, cuál va a ser las consecuencias lógicas o cuál va a ser el desafío que yo me voy a plantear. Muy importante hacerse las preguntas porque uno también puede pensar en qué medida tú quedas satisfecho o no con la respuesta que te estás dando. Si no quedas satisfecho, por ejemplo, está claro que hay que seguir investigando, está claro que hay que seguir estudiando también el tema para poder tener una argumentación mucho más sólida. Por eso también hacerse las preguntas son la base para el desafío investigativo.
Vamos al 10. Dice, en el círculo argumentativo, en el circuito argumentativo de una columna de opinión, solo se enlazan elementos objetivos, ya que la finalidad del texto es mostrar o referenciar un hecho objetivo. ¿Será verdadero aquí? Falso. Falso, falso. Ya vimos también los elementos subjetivos que tienen que ver con la persuasión, ¿no? Vamos al 11. Dice, un elemento muy importante de la columna de opinión es su actualidad, puesto que es un texto que busca debate. ¿Será verdadero aquello? Verdadero. Verdadero. Una cuestión esencial de la columna de opinión es que es un tema polémico actual que todos compartimos, ¿ya? O que tenemos ideas previas frente a el hecho. Dice 12. En la construcción de una columna de opinión no son importantes el estilo ni la personalidad del columnista. Comunista. Generalmente usan un lenguaje formal y objetivo. ¿Será eso verdadero, chiquillos, o será falso? Falso. Falso, porque la personalidad está presente de todas formas en la escritura. 13. Dice, la columna de opinión es un texto extenso, difícil de entender y generalmente impreso. ¿Será eso verdadero? Falso. Falso, falso. Por una parte, no es un texto extenso, ¿ya? Es muy breve, y por otra parte, ya sabemos que no solamente ya son columnas impresas, ¿ya? Sino que son columnas que nosotros podemos revisar perfectamente en los medios de comunicación, en la prensa digital, como lo vamos a revisar ahora, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Ya? Esta es la primera evaluación. Si usted quiere sacarse un 7 acá, ya tiene toda la respuesta. Ya. Si la idea era aquí ayudarlos un poco en base al diálogo y en base a recordar también el contenido de la columna de opinión, que es el contenido que hemos visto últimamente. ¿Ya? Espero que les haya quedado más bien claro lo que corresponde a la argumentación, a los procedimientos que son propios de la persuasión, de la convicción también en este sentido, y cómo se construye cuáles son sus características. ¿Bien? Cuando terminen esto, ponen aquí siguiente y les va a aparecer otra página. Otra página. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, faltó mi dirección electrónica. Gmail.com. Lo estoy mostrando como si yo fuera un estudiante igual que usted. Vamos al siguiente, a ver. Dice, columna de opinión, dice acá, selecciona una de las columnas de opinión recomendadas en clases. Si eliges otra, debes especificar. Una vez seleccionada, te invito a esbozar un pequeño resumen que te servirá de base para la fase de edición de tu texto. En esta parte te invitamos a redactar, recuerda a revisar tu texto en cuanto a la coherencia, cohesión y su pertinencia con el texto base. ¿Ya? Aquí ustedes tienen una serie de posibilidades de elección que están justamente acá. ¿Ya? Dice, vamos entonces a la izquierda, perdón, a la derecha para leer un poquito acá. Dice, para hacer el siguiente trabajo debemos elegir una de las columnas de opinión mostradas a continuación. Responder el formulario en Classroom. Aquí yo tengo el formulario en Classroom entonces a la derecha y aquí está la base de lo que vamos a elegir. Dice número 1, cuando saltar un torniquete les preocupa más que niños baleados. Esa es la primera columna de opinión que está. Y aquí también sale la 1. 2. La igualdad de género en las universidades. 3. Columna de Daniel Matamala, los utensilios. 4. Diego Maradona, el de cara sucia y pelota sin mancha. 5. Columna de Daniel Matamala, Chile en llamas. 6. Columna de Diana Urenque, por la ciencia o la negligencia. 7. Columna de Constanza Michelton, sobre la violencia o están todos duros. 8. Columna de Agustín Esquela, cínicos de ayer y hoy. 9. Pluralismo político y TV abierta. ¿Ya? Ahí tenemos todos los temas. Son temas polémicos, son temas actuales. ¿Ya? No sé ahí a primera vista, ya, abuelo de pájaro, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Mm? ¿Cuál les parece más interesante? O van a buscar otras. Son 8 ya temas que podemos nosotros leer, ¿ya? Compartir también. ¿Ya? Y están todos acá. ¿Cuál les parecerá más interesante, chiquillos? Recuerden que las columnas de opinión son todas breves, así que son todas más o menos parecidas. Así que no hay nadie que se va a esforzar más, menos, no. No, aquí todas son polémicas, todas son actuales y todas constan de una brevedad también importante para este trabajo. ¿A qué le gustaría opinar antes que se termine esta clase? ¿Sobre cuál le parece más
¿Cuál le gustaría elegir aquí? Veamos ahí, ¿qué nos dice el chat? Pueden operar también con el número, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Para poder buscarla, por ejemplo, vamos a buscar el saltar un torniquete, ¿ya? Vamos a buscarlo acá, vamos a poner control C, vamos a poner aquí una nueva página y vamos a pegarla. Vamos a buscar qué es lo que es. A ver, vamos a ver. Cuando saltar un torniquete les preocupa más que niños baleados, ¿ya? Escrita por Richard Sandoval, ¿ya? Esta fue el noviembre 30 de 2020. Ya, si se fijan acá, tiene 186 compartidas en Facebook y tú te demoras 4 minutos en leerla. Aquí está. Ustedes pueden bajar aquí, bajar, índice de violencia y todo, ¿ya? Y si se fijan es muy breve. Ah, ¿no vieron ustedes ¿cómo se llama? El video sobre que pusieron la Defensoría de la Niñez y que ha sido bien polémico, chiquillo. ¿Mm? Es parte de una canción. No sé si ustedes la escucharon ahí. Que, por ejemplo, a la Defensora de la Niñez, que es parte también de la institución que hizo esta canción, hizo una canción para fomentar los derechos de los niños, ya a ella por poner ese tema polémico, ya desataron el torniquete, están buscando hacerle una acusación constitucional. ¿Ya? Y por eso también ha sido un tema polémico dentro de los que han suscitado también la reflexión de hoy. Por una parte, hay ciertos personeros políticos que están buscando que esto tenga consecuencias en cuanto a la destitución, por ejemplo, la directora de la Defensoría de la Niñez. Pero por otra parte, ya están siendo vulnerados, por ejemplo, los derechos de los niños en muchas otras partes de Chile. ¿Ya? Niños baleados se refiere, por ejemplo, a los niños de Gualmapu, los niños mapuches que están siendo violentados constantemente. ¿Ya? Sí, sí, ahí está Dylan, el que incitaba a manifestarse, ¿ya? Por una parte también, obviamente nosotros tenemos que entender que es parte de un lenguaje más bien metafórico, ¿ya? Pero que también tiene que ver con una reflexión sobre lo que significa también hacer arte en el país, o también plantear una defensoría y plantear también un tema polémico. Quizá podemos reproducir ese video a la próxima clase y comentarlo a su vez. A ver si a ustedes les parece polémico, a ver si a ustedes qué les parece. A mí me gustaría también escuchar su voz en ese sentido, ¿ya? Para poder, claro, para poder analizarlo, ¿ya? Sería un buen ejemplo, ¿ya? De cómo se construye un texto argumentativo y cómo se plantea una argumentación. ¿Bien? Volvamos al trabajo. Dice, una vez elegido aquí, una vez elegido uno de los temas u otro que también se puede especificar, dice, elige 5 palabras claves que estén presentes en la columna investigada. Ojo acá, porque básicamente esto es algo muy literal. Por ejemplo, aquí ya hay 5 palabras claves que están acá. Yo puedo poner, por ejemplo, carabineros, subsecretaria de la niñez, torniquetes, defensoría de la niñez, Patricia Muñoz. Podría poner todo eso aquí en elige 5 palabras claves y ya tengo los 5 puntos. Y por otra parte dice, resumen de la columna elegida. 150 a 250 palabras. ¿Ya? Igual casi lo mismo que una columna. Dice, utiliza palabras claves como, según el autor, la problemática principal del texto es, según la entrega de antecedentes, se proyecta a partir del problema, etc. ¿Ya? Ustedes pueden comenzar aquí, por ejemplo, ya la columna leída, poner el nombre, ahí ya tienen como 30 palabras ya. Responde a una problemática social muy importante. En este sentido, el autor o autora nos plantea lo siguiente, y así ustedes van recopilando información, ¿ya? De la columna y tratando de ir redactando ya una forma de entender ahí para otra persona. ¿No? Este es el único desafío más grande, más grande. Recuerden que este es un ítem de respuesta larga, así que tienen todo el espacio disponible para terminarlo, ¿ya? Y se hace a partir de la elección de una de estas de acá. Bien,
Ya, chiquillos, nos queda un minuto aquí, nos vamos a empezar a despedir. Espero que ya esté más o menos claro lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Preparen preguntas para las 11:30 y los vamos a volver a revisar. ¿Ya? Volver a revisar para que todo quede clarito, ¿ya? Para ya este término de proceso evaluativo que para todos nos interesa mucho pasar de curso y tener muy buenas notas. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos en unos minutos más. Que estén muy bien. Nos vemos. Vayan a tomarse un café, vayan a tomarse un tecito y me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, Dylan. Chao, chiquillos.